Hola alumnos, muy buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra sesión de la asignatura Introducción a la Investigación, la Innovación y los Proyectos Profesionales. Bueno, son las 6:01, no hay nadie conectado, pero finalmente la grabación quedará disponible para ustedes. Sí que no me demoro más e inicio ahora mismo. Bien, lo primero que quiero señalar y enfatizar respecto a esta materia es que es una materia de introducción a la investigación. Es decir, podríamos decir que esta asignatura es la antesala de materias como metodología de la investigación 1 y en el caso de nuestra universidad, que tenemos dos, metodología de la investigación 2, por supuesto. Es una asignatura importante en tanto que les va a referir a ustedes un panorama amplio, no solamente general, sino un panorama amplio, consistente, respecto a cómo es que nosotros podemos entender diversos elementos de la investigación. A lo largo de la sesión estaré enfatizando algunos puntos importantes respecto a los contenidos y también estaré refiriendo algunos puntos respecto a los productos que se les piden, pues solamente para tenerlos también como un referente y no quede nada más en una exposición meramente teórica, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros partimos de este principio de identificar a esta materia como una materia introductiva, como una materia de introducción a la investigación, pues desde luego que deberíamos preguntarnos qué es la investigación, qué es la innovación y por supuesto qué es, pero sobre todo qué implica un proyecto profesional. En esta materia, digamos que no tienes que hacer un proyecto, no se te exige que hagas un proyecto en cuanto tal, caso contrario, se te pide que revises ejemplos, por ejemplo, el último producto, se te va a pedir que revises un proyecto de investigación académico donde tienes que poner una tesis de investigación y claro, ya con el contenido que habrás revisado, pues que logres identificar de qué trata, cuál es el problema que ahí se está tratando en esa investigación, etcétera. Pero esto solo con la finalidad de que logres familiarizarte con lo que implica este proyecto o un proyecto profesional, no que los tengas que realizar. Caso contrario, y por eso comencé con ello la sesión, caso contrario, sí se te va a pedir en tus materias de metodología, en las materias de metodología de la investigación 1 y metodología de la investigación 2, ahí sí que se te va a pedir que reflejes la construcción de un proyecto, pero bueno, ya será con los contenidos propios de esas asignaturas. Dicho esto, además de preguntarnos qué es la investigación, innovación o qué implica un proyecto profesional, desde luego que nosotros debemos pensar en cómo es que esto se interrelaciona. ¿Por qué la investigación tendría que estar desarrollada con la innovación y desde luego, por qué con los proyectos profesionales? Bueno, es parte de lo que vamos a comenzar a ver ahora y estaré dando algunos ejemplos que sirvan como referentes. Voy a hacer esto un poco más pequeño para que se pueda apreciar mejor. Bien, en los primeros productos de nuestra materia, se te pide que refieras algunas definiciones muy importantes, por ejemplo, sobre qué es la ciencia, qué entender por ciencia, y tienes claro que remitirte a documentos oficiales para que logres proyectar pues estas definiciones, qué entender por ciencia, y si bien las definiciones que ustedes dan, evidentemente, se apegan a lo que se les pide, a poder definir a la ciencia misma, hay una cuestión en particular que está totalmente correlacionada, pero que de alguna manera no es tan explícita. Esta es la parte o la parte que tiene que ver con el conocimiento o con el saber, para decirlo más explícitamente. Vale, para poder identificarlo conceptualmente, hay que referirlo desde el término apropiado, y este término apropiado es la epistemología. Fíjate muy bien, este término oficialmente es un término filosófico,
No obstante, en tanto que es un término filosófico que se encarga de reflexionar el conocimiento y de estudiar el conocimiento en sí mismo, es un concepto que se utiliza en prácticamente todas las áreas o disciplinas del saber. No importa si es educación, derecho, pedagogía, mercadotecnia, etcétera, todas en algún punto identifican elementos epistemológicos. ¿Por qué? Porque todos quieren encontrar la mejor forma o las mejores formas, los mejores caminos para poder generar conocimiento que sea, digamos, factible a la hora de hacer investigaciones. Es decir, la epistemología, en tanto que identifica el conocimiento que nosotros queremos aportar, sobre el que queremos ahondar, profundizar, etcétera, pues eso también nos va marcando la pauta respecto a cómo es que podemos mejorar a dicho conocimiento, ¿ok? Entonces, no es que sea algo redundante y tampoco es que sea, digamos, un círculo cerrado o un círculo vicioso, ni mucho menos, sino caso contrario, la epistemología es la posibilidad de poder conocer y de poder identificar desde qué elementos podemos generar un beneficio para nuestras áreas de estudio. Ahora, ya se va viendo, me imagino que ya se va viendo, que esta correlación de la epistemología con otras áreas, o en general con todas las áreas del saber o del conocimiento, lleva implícita la cuestión de la investigación. Evidentemente, si queremos mejorar el conocimiento que ya tenemos, pues no lo vamos a hacer, digamos, adivinando, no lo vamos a hacer a un ensayo a base de prueba y error, no, esas vías ya quedaron atrás, ¿ok? ¿Por qué proceder a base y ensayo de error cuando posiblemente me lleve 10 intentos antes de lograr algo, cuando ya puedo seguir un camino, fíjate, un método, un camino objetivo, viable y confiable? Por supuesto, las ventajas son muchísimas, no solamente porque cuando tenemos pocos recursos, como pueden ser tanto económicos como recursos temporales, podemos proceder de mejor manera por esta otra vía, ¿de acuerdo? En este sentido, es que en esas definiciones que se te piden a ti de ciencia, pues hay que identificar que en realidad también lo que nos quieren, lo que nos están pidiendo, es que logremos identificar y que logremos también dar cuenta de esta relación que se tiene con el saber, que se tiene con lo que generamos como saber. Piensa, por ejemplo, que en los casos que se te piden, en el producto 2 y el producto 3, si mal no recuerdo, donde se te pide que enuncies una lista de 15 beneficios que la ciencia ha aportado, pues piensa que esos beneficios que nosotros podríamos verlos pues como una ventaja, etcétera, no es otra cosa sino un saber. Por ejemplo, las vacunas, pues claro, la vacuna es un gran beneficio, pero antes de ser un beneficio es un saber, tuvo que haber sido un saber, sin todo un proceso de investigación previo, digamos tras bambalinas, que nosotros no vemos, a menos pues que estemos en el área, no se hubiese logrado forjar dicha vacuna, ¿ok? Piensa, por ejemplo, en la aviación. De la misma manera, nosotros ya lo vemos, el Internet es algo que utilizamos, es algo que nos beneficia y lo hace de forma directa, pero nunca vemos o no nos detenemos a pensar todo el proceso que hubo detrás para que lograra fraguarse, ¿ok? Entonces, eso que está detrás, pues es justamente lo que vamos a referir como conocimiento. En ese sentido, es importante que nos centremos en esta parte. Así, bueno, vamos a remarcarlo, la epistemología, también conocida como teoría del conocimiento, entre sus fines se preocupa por indagar cómo mejorar o potenciar sus posibilidades. No es lo mismo hacer algo y tener presente lo que hacemos que hacerlo sin más, sin ninguna razón o sin ningún porqué. Y desde luego que en la investigación, la innovación y en la construcción de un proyecto profesional, nosotros debemos ser conscientes de eso que vamos a investigar, de eso que queremos conocer y de eso sobre lo que queremos conocer. Diríamos, a ver, voy a hacer aquí una expresión, diríamos, necesitamos tener una conciencia epistémica, pues para poder hacer nuestras propias indagaciones, ¿ok?
Entre los diversos elementos que se encargan de mejorar a este conocimiento, pues claro, la investigación de forma directa. Y la pregunta, ¿por qué? Bueno, pues porque con la investigación es que se patentiza el conocimiento. Fíjate muy bien, hay investigaciones formales y también podríamos decir hay investigaciones informales. Las investigaciones formales son aquellas de las que somos conscientes, donde vamos justificando, donde sabemos qué recursos vamos a necesitar, donde vamos descubriendo también qué elementos necesitaremos, por dónde podemos proceder, etcétera. Es decir, cuando estamos en una actividad plena y de forma consciente en una investigación. Pero también hay otro tipo de investigaciones, que son las investigaciones informales, que en muchas ocasiones pueden darse por accidente, no era algo que nosotros estábamos buscando, puede ser que encontremos un resultado, pero también puede ser el caso de que no lo encontremos. De todas formas, no importaría, pues porque no es algo que se esté buscando. Entonces, respecto a una investigación formal y una informal, es que la formal lleva una estructura. Esa estructura se va a traducir en nuestros términos y en términos académicos en una metodología. En el caso de las investigaciones informales, pues no es el caso, no sucede así. Ahora, vamos a distinguir rápidamente esta parte para, no me quiero concentrar tanto en esto, que es más de contexto histórico, sino plantear algunos puntos más actuales. Fíjate muy bien. Desde la antigüedad clásica ha habido un par de distinciones muy importantes, ¿ok? Una es respecto a lo que es el saber y otra es, pues, justo lo que no es el saber, aunque, fíjate muy bien, podría parecer que alguien lo podría revestir de. Fíjate muy bien. Eh, los antiguos griegos distinguieron, se concentraron, hicieron sus propias investigaciones teóricas al respecto y definieron que puede identificarse algo como saber y que es algo que podemos decir, incluso algo que podemos hacer, ¿ok? Pero también hay algo que aparenta ser saber, pero no lo es. Eso que aparenta ser saber, pues no es otra cosa sino meras opiniones, ¿ok? Por ejemplo, en el caso de la ciencia, nosotros no nos encontramos en el área de la doxa, en el área de la opinión, sino que nos encontramos en el área de la episteme, en el área del saber. Y aquí, y esto aplica tanto para las ciencias sociales como para las ciencias exactas. La ciencia no puede ser opinión, no depende de lo que, digamos, alguien piense, hoy pienso esto, mañana puedo pensar lo otro, no. ¿Por qué? Pues porque eso no tiene ningún fundamento. En cambio, el saber sí que lo tiene. Y si bien el saber también puede irse reformando a sí mismo, pues porque es parte de su configuración, no es lo mismo que se vaya actualizando, que se vaya variando, a que hoy sea una cosa, que hoy sea blanco y mañana sea negro, sin ningún fundamento, sin ninguna razón. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros nos debemos ubicar en el área de la episteme y hay que saber desde ahora que cuando trabajamos la investigación, necesariamente es desde la episteme, desde el saber. Fíjate, un ejemplo. En lo que compete a la doxa, su transmisión ha sido fundamentalmente por la vía oral, mientras que el episteme se ha fundamentado en la grafía. Piensa lo siguiente, una opinión, evidentemente, opiniones e incluso ciertas formas populares de la cultura, como por ejemplo los refranes, etcétera, se van transmitiendo de manera oral, pero no es el caso con el conocimiento. Una teoría difícilmente se va a poder transmitir de manera oral y si se hace de esa forma, seguramente en algún punto se puede tergiversar algo de lo que enuncia dicha teoría. Entonces, ¿qué es lo que a qué hemos recurrido para lograr sentar bases sólidas, fundamentos sólidos? Bueno, a la grafía. La grafía no es otra cosa sino la escritura. Piensa, por ejemplo, que en las investigaciones más actuales solo se reconocen como válidas pues aquellas que se publican. Y claro, cuando son publicadas, ¿cómo es que podemos tener acceso a ellas? Pues claro, porque se han escrito, se publican en revistas académicas, en revistas científicas, pero todo eso queda, digamos,
afincado, ¿ok? Queda en una letra que no va a cambiar. Esto implica el saber, porque el saber no es una cosa etérea, no es una cosa de carácter volátil, no, sino que es una cuestión firme, ¿de acuerdo? Es decir, e incluso tú ya te has dado cuenta, para lograr una buena comunicación de nuestras ideas, y ya lo verás posteriormente, una correcta comunicación de nuestras ideas, pues te darás cuenta de que la escritura es un paso fundamental. Me adelanto un poco, cuando tienes que redactar un objetivo o poder construir una pregunta de investigación, pues desde luego que tienes que tener elementos de la misma escritura para poder hacerlo. Y esto no solamente te toca a ti, en realidad esto le toca a la comunidad académica, pero también ya a una comunidad de carácter profesional. Ahora bien, estas dos preguntas, ¿para qué investigar? ¿Cómo investigar? Pues no son preguntas futiles, es decir, no son preguntas niñas que no tengan importancia, desde luego que tienen importancia. De hecho, en alguno de los productos se te pregunta directamente, ¿te gustaría realizar un proyecto? Y bueno, algunos suelen decir que sí, otros que no, y claro, todos presentan sus razones. Por ejemplo, el día de ayer leía en una de las respuestas que sin duda le gustaría a una de las alumnas hacer un proyecto, pero pues que aún no se sentía con los elementos o los conocimientos para poder llevarlo a cabo. Claro, eso es parte del proceso mismo, pero fíjate, esto de saber para qué investigar, cómo investigar o incluso de si te gustaría investigar, no son preguntas menores, son preguntas importantes. ¿Por qué? Porque toda investigación requiere de una inquietud. Si nosotros no tenemos la inquietud para indagar algo, pues ¿qué más da? No, podremos hacerlo, podremos no hacerlo. Requerimos de una inquietud para poder iniciar el camino, ¿de acuerdo? Ahora, aquí dependerá, ya te lo marqué, puede haber dos vías, la investigación formal y la investigación informal. En el caso de la investigación formal, a esta la vamos a reconocer bajo esta definición. La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno. Fíjate qué importante definición, porque está conjugando fundamentalmente todo lo que se tiene que hacer. En efecto, la investigación es un proceso. La investigación no es algo que se da a un momento o de forma instantánea, no procede así, no funciona así, sino que es un proceso. La investigación requiere tiempo. Algunas investigaciones, evidentemente, requerirán menos que otras, pero necesariamente hay ahí una cuestión cronológica por la que se tiene que atravesar. Entonces, de entrada es un proceso, no es algo que se da de la noche a la mañana. Y es un proceso sistemático. ¿Por qué sistemático? Porque ya te lo decía, toda investigación formal requiere de una estructura. Toda investigación formal necesita una estructura que la pueda soportar. Ahora, también tenemos la parte crítica, y por crítica hay que entender que digamos, esa intuición o esa inquietud que se tenía al inicio, pues es una intuición que se va a estar alimentando justamente, mejor dicho, la crítica, sí, perdón, mejor dicho, la crítica es la que se va a estar alimentando de esa intuición. ¿Por qué con la crítica? Porque con la crítica, con los elementos críticos, es cuando nosotros tenemos la posibilidad de profundizar sobre algo. No es lo mismo leer un texto e informarnos sobre lo que dice el texto, que dar un paso y decir, estamos de acuerdo con lo que dice o no estamos con lo que dice. ¿Por qué? Porque en una u otra postura tenemos que argumentar por qué sí estamos o por qué no. Y fíjate muy bien lo que he dicho, argumentar. Argumentar significa dar razones. Y entonces no es lo mismo de saber qué decía el texto a proceder a profundizar en él, criticarlo. Voy a estar de acuerdo, no, se quedó corto respecto a unos elementos, en otros fue digamos, demasiado evidente el proceso que utilizó, etcétera, etcétera.
La crítica, eso es lo que te permite ahondar. Entonces, solo para remarcarlo, crítica nunca la vamos a entender como el prejuicio que dice que criticar es decir algo negativo. No, criticar es profundizar, ¿vale? Ahora, está aquí esta otra parte, la parte empírica. ¿Qué implica la parte empírica? ¿De qué trata la parte empírica? La parte empírica nos refiere la experiencia, ¿ok? Fíjate muy bien. Esto significa que solo podemos investigar aquello sobre lo que tenemos experiencia. Fíjate muy bien, solo podemos investigar aquello sobre lo que tenemos experiencia. Esto significa, evidentemente, que aquello que no pueda ser experienciado, pues no podrá ser investigado, pero más importante aún, no podrá ser conocido. Ahorita te explico esa distinción. Y desde luego que si va a ser algo que tiene que ver con la experiencia o algo que se relaciona con la experiencia, pues evidentemente que también lo hará con un fenómeno. De hecho, todo va a recaer sobre fenómenos. Lo que se investiga no son otra cosa sino fenómenos. Ahora, ¿hay fenómenos sociales? Por supuesto, hay fenómenos físicos, desde luego. Un ejemplo muy fácil. Un fenómeno social, por ejemplo, cuando en México, en la década de los 50, se le permite a la mujer ejercer el voto ya de manera federal, ¿ok? Porque de manera local ya lo hacían desde la década de los 40, por ejemplo, a nivel municipal, pero para elecciones de presidente, etcétera, no va a ser hasta los 50. Ese es un fenómeno, porque se tuvo que reformar varios elementos, pues porque las mujeres también se manifestaron y porque de alguna forma algunos hombres habrán escuchado, otros no. Vamos, implica un conjunto de elementos sociales e incluso ahí tendríamos que decir también políticos. Vale. Un fenómeno físico, el movimiento de las placas tectónicas, por ejemplo, la erupción de un volcán, el ciclo del agua. Esos son fenómenos físicos. Cada fenómeno, tanto social como físico, tiene sus propias características y son abordados de diferentes maneras. No se le puede pedir lo mismo a uno que a otro. Entonces aquí solamente hay que ser consciente desde dónde lo estamos estudiando, ¿ok? De hecho, seguramente habrás visto que hay ciertas áreas que incluso ya se dividen tanto en la parte social como en la parte física. Por ejemplo, la geografía, geografía física, geografía social. La antropología, hay una parte de la antropología que implica la parte exactamente social, la parte cultural, y hay otra que indaga otros elementos, diríamos, que tienen que ver ya no tanto con el comportamiento en sí, artificialmente, sino con más apegado a una naturaleza, ¿de acuerdo? Entonces, en una palabra, eso es investigar. La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, metódicos, críticos, que puede profundizar, empíricos, solamente se investiga aquello de lo que tenemos experiencia y que se aplican al estudio de un fenómeno. Ahora bien, un fenómeno es toda aquella manifestación de algo que se da dentro del cerco de lo que nos aparece, es decir, del mundo de la realidad. Fíjate muy bien, esto ya ha quedado claro desde el siglo XVIII, entre el XVIII y el XIX, con un filósofo alemán, Immanuel Kant. Kant hizo esta distinción, que hay cosas que podemos conocer, pero hay cosas que podemos pensar. Las cosas que podemos conocer son aquellas que tienen una relación directa con el fenómeno, aquellas que se nos manifiestan y que nos aparecen en el mundo, algo de lo que yo puedo tener experiencia. Pero, por otro lado, por otra parte, hay cosas de las que yo no voy a, eh, no puedo tener experiencia y que sin embargo, dice Kant, nosotros sí que las podemos pensar. Por ejemplo, las cuestiones sobre todo que tienen que ver con las deidades. A Dios no lo podemos conocer, no podemos decir es azul, es grande, es pequeño, no, porque todas estas características o cualidades son aquellas que aplicamos
concretamente a cosas, a fenómenos, ¿ok? Son cualidades que evidentemente no solamente yo puedo apreciarlas, sino que también alguien más las puede contrastar. Bueno, en el caso de una cuestión que tenga que ver con las deidades, pues ahí ya no se puede, porque esa es una cuestión ya subjetiva. Yo puedo decir, pues que Dios es de tal manera y alguien podrá decir que no. Y de hecho, pues fíjense, esto es tan subjetivo que es una de las razones de los conflictos bélicos que se tienen en Medio Oriente hoy en día. ¿De acuerdo? Entonces hay cosas que se pueden pensar y hay cosas que se pueden conocer. A la investigación, ¿cuál le interesa? Las que se pueden conocer, es decir, aquellas de las que podemos tener experiencia. Y de los múltiples ejemplos que pueden dar ustedes en los primeros productos que se les piden, pues claro, el celular, el internet, las vacunas, por ejemplo, el descubrimiento de la penicilina, el descubrimiento de la estructura del ADN en 1953, etcétera, etcétera, ¿vale? Así, para poder estudiar un fenómeno se requiere de un proceso mismo que se estructura por etapas y por fases. Y ya solamente aquí, esquematizado de otra forma, estimados alumnos, aparecen las características. Sistemático, pues porque está estructurado. Crítico, por los análisis pormenorizados que podemos hacer. Empírico, porque algo es constatable. Y finalmente, el fenómeno, aquello que se manifiesta. ¿De acuerdo? Entonces ahí solo planteado desde otra perspectiva. Denme un segundo, por favor. Ahora, vamos concretamente a esta parte de la ciencia que te reitero, es la parte inicial y también es la parte más importante porque se requiere que te ubiques desde tu área, que logres tomar conciencia, pues que te encuentras en una ciencia para que sepas qué sí puedes hacer y qué no. Y esto lo verás concretamente cuando estés en las clases de metodología. Fíjate muy bien lo que nos dice la definición. Ciencia tiende a ser conocimiento teórico, pero no conocimiento práctico. Tú me puedes decir, pero yo veo que un científico se mete al laboratorio. Pues sí, pero se mete al laboratorio para probar una teoría, ¿ok? Una hipótesis que ya ha formulado de manera teórica. Para eso se ha metido al laboratorio. Lo práctico es una cuestión accidental. Ahora, ¿es ontológico en qué sentido? Porque la ciencia se enfoca en hablar de lo que es, en hablar de lo que existe, te lo acabo de decir hace un momento, pero no axiológico. Axiológico es lo que debería de ser. Piensa, por ejemplo, la ciencia no tiene por obligación decir no debería haber COVID. Ajá, no. La ciencia dice, hay COVID, ¿cómo lo solucionamos? ¿Qué podemos hacer? Bueno, una vacuna y empieza la indagación, ¿ok? Entonces, la ciencia ontológica porque habla de lo que es, no de lo que debería de ser. Evidentemente está que la ciencia tiene por característica lo verdadero, es decir, todas las investigaciones que nosotros podamos hacer tienen que tener esta cualidad, tienen que hablar de verdad. No es una cuestión de fe, no es una cuestión de opiniones, de doxas, no, es una cuestión de saber. Por supuesto, es un conocimiento objetivo, es decir, no es conciencial, no depende de mí, no es subjetivo, no depende de lo que yo piense, no. El mundo es el que es y hay que abordarlo tal y como este es. Y finalmente, el conocimiento científico, pues es una cuestión sistemática, es decir, no es enciclopédico. Por enciclopédico me refiero a que lo que la ciencia hace no es para acumular y agrupar conocimiento, no, se puede hacer, pero eso queda en tercer término, ni siquiera en segundo, sino en tercer término. Lo primero es que la ciencia se encarga de categorizar el mundo, a eso nos referimos con ser sistemático, ¿ok? Así, la actividad científica es una de las formas de esa práctica que hemos denominado genéricamente teorización. Como toda teorización, la teorización científica sobre los diferentes ámbitos de la realidad genera diversos saberes,
los cuales pueden a su vez ser objeto de estudio de nuevas teorizaciones. Y aquí llegamos a estas dos grandes distinciones de las que ya hemos estado hablando. Por un lado, vamos a tener a las ciencias del espíritu o a las ciencias sociales. ¿Qué es lo que hacen las ciencias sociales? Las ciencias sociales comprenden el mundo, ¿ok? Eso es muy importante. La parte de la comprensión con el ser humano. En tanto que el ser humano está en constante devenir, es decir, en constante cambio, al ser humano no se le puede estudiar como un fenómeno físico. ¿Por qué? Pues porque ya tenemos el claro ejemplo que hemos estado viviendo en el último año. Surge o irrumpe algo en nuestra realidad que cambia todo por completo, la forma de relacionarnos, la forma de interactuar, etcétera. ¿Y qué sucede? Pues que evidentemente nuestras realidades cambian. Entonces, si alguien pretende estudiar al ser humano como si fuese una cosa inamovible o una cosa invariable, como un volcán que pueden pasar siglos y siglos antes de tener un ligero cambio, pues desde luego que está en un error. Entonces, la cuestión con las ciencias sociales es que a las ciencias sociales no las podemos explicar. Es decir, el objeto de estudio de las ciencias sociales no puede ser explicado, no puede ser agotado porque de un día para otro puede cambiar. Entonces, ¿dónde está la clave para poder abordar esta realidad humana? La clave está en comprender, ¿ok? Vamos a comprender cómo es que se da, cómo es que se manifiesta y a partir de ahí, bueno, podremos sacar ciertas conclusiones, ¿de acuerdo? Estas son las ciencias sociales o las ciencias del espíritu. Por otro lado, tenemos las ciencias exactas. Estas explican el mundo. Estas sí que tienen la posibilidad de explicarlo, de categorizarlo y además de ser muy precisas, ¿ok? Suelen ser muy precisas, pero es por el objeto mismo, porque el objeto pues cambia rara vez. Por ejemplo, el ciclo del agua lleva miles y miles de años bajo la misma forma, bajo la misma figura, y no hay ningún problema. En algún punto, algún científico logró determinar que eso era un ciclo, los tres estados del agua y tal, y desde entonces, pues ya se logró explicar algo de, ¿ok? Y otra de las cuestiones importantes a recordar respecto a las ciencias exactas es la parte de la experimentación. La experimentación es parte constitutiva de sus indagaciones. No es el caso con las ciencias del espíritu por, evidentemente, cuestiones éticas, pero en las ciencias exactas, en tanto que se trabaja con objetos físicos, ahí sí que se desarrolla de manera más constante. Ahora bien, avanzados un poco más en el temario y en los productos, se abordan lo que implica y lo que es los paradigmas de investigación. Aquí tengo que ser enfático por lo siguiente. En la guía se habla de otros paradigmas de investigación como el positivismo, el constructivismo, etcétera, pero formalmente desde la teoría de la investigación solo podemos encontrar dos enfoques, ¿vale? El cualitativo y el cuantitativo. Los otros no es que no sean enfoques, ¿ok? No es que no sean enfoques, pero desde la teoría de la investigación, de metodología de la investigación, no lo son. Lo pueden ser para áreas como la pedagogía, la educación, por ejemplo, el constructivismo, donde el sujeto epistémico, es decir, el sujeto que va a aprender, puede ir generando su propio conocimiento, es decir, puede acercarse de otra manera al conocimiento. Y reitero, desde esas áreas o desde esas disciplinas del conocimiento, sí que pueden ser enfoques de investigación, pero formalmente desde la teoría que implica a la metodología y a lo que tiene que ver estrictamente con la investigación, no lo son. Solamente vamos a encontrar a estos dos enfoques, el cualitativo y el cuantitativo. Ahora, también se les ha llamado paradigmas, fíjate muy bien, también se les ha designado con el término de paradigma.
Y por ello es que tengo aquí la foto de este filósofo tan importante para la filosofía y específicamente para la filosofía de la ciencia, Thomas Kuhn. En 1970, Thomas Kuhn publicó el libro La estructura de las revoluciones científicas, un libro excepcional, les recomiendo la lectura. En esa editorial de Fondo de Cultura Económica, no creo que pase de 100 pesos el librito. Es un libro donde se nos explica de qué manera la ciencia puede ir generando cambios en el conocimiento. Y pues evidentemente Thomas Kuhn va a trabajar el concepto de paradigma, va a fraguar el concepto de paradigma y nos va a decir que un paradigma son valores, son también, digamos, las reglas o las normas del juego respecto a lo que podemos hacer. Es decir, hay cierto paradigma que nos va a decir de qué manera podemos trabajar para poder generar conocimiento. Lo que se encuentre adentro de ese paradigma o de ese modelo, un sinónimo de paradigma es modelo, será correcto, será saber. Lo que no se encuentre ahí, pues no lo será. Y también nos va a explicar cómo se van dando los cambios, lo que él va a denominar las revoluciones científicas. Una revolución es un cambio. Nos va a decir que las revoluciones científicas, pues en determinado momento, un paradigma ya no tiene respuestas para la realidad en la que nos encontramos, para la realidad actual, digámoslo así. ¿Qué es lo que sucede? Que va a llegar un nuevo paradigma y con él va a haber toda una revolución en la estructura de lo que podamos hacer como ciencia, ¿ok? Ahí va explicando muy particularmente este tipo de cambios y bueno, fue uno de los autores más importantes y en la teoría de la metodología de la investigación se tomó el término de paradigma para referir tanto a lo cuantitativo como a lo cualitativo. Ahora bien, bueno, esta parte ya la he dicho. De las características del enfoque cualitativo, porque es algo que se te pide que logres identificar, bueno, es que el enfoque cualitativo se guía por áreas o temas significativos de investigación. Sin embargo, desde este enfoque, tanto las preguntas de investigación como la hipótesis pueden ser posteriores a la recolección de datos y al análisis de los mismos. ¿Esto qué significa, alumnos? Que el enfoque cualitativo es un enfoque que tiene una gran apertura para poder trabajar temas que evidentemente tienen relación con las ciencias sociales. Fundamentalmente las ciencias sociales van a trabajar con el enfoque cualitativo por esta apertura que se tiene. Te explico y te ejemplifico a la vez. En muchas ocasiones, nosotros, antes de ir a la teoría, de revisar a los autores especializados, ya tenemos una intuición e incluso una intuición más formal, como puede ser una hipótesis ya formulada y estructurada, y pensamos que dicha hipótesis se puede sustentar. ¿Qué es lo que sucede? A partir de cierta observación de un fenómeno, nosotros hemos construido nuestra hipótesis. Bueno, lo que resta posteriormente es generar preguntas de investigación, objetivos y hacer la investigación en sí misma, ¿ok? En otras ocasiones, no. Primero comenzamos con lo más formal, identificamos un problema y tal cuestión, y ya posteriormente ponemos a prueba a la hipótesis. Vamos, si tuviésemos que decir que hay 5 etapas en el enfoque cualitativo, en ocasiones podemos empezar por la etapa 3, luego regresar a la 1, pasar a la 5, luego a la 2 y luego a la 4. ¿Y eso alteraría en algo a la investigación? Pues no, porque el enfoque cualitativo así lo permite, ¿de acuerdo? De hecho, en este enfoque, en ocasiones es necesario regresar a etapas previas para reajustar algo que no sabíamos, algo que no teníamos bien pensado, etcétera. Entonces, esta parte es importante, ¿vale? Caso contrario, fíjate muy bien, con el enfoque cuantitativo. El enfoque cuantitativo emplea un modelo cerrado de razonamiento lógico-deductivo, es decir, va desde la teoría hasta las proposiciones, la formación del concepto, la definición operacional, la medición de las definiciones operacionales, la recolección de datos, la comprobación de hipótesis y el análisis. Fíjate muy bien, y esto se va a ejemplificar. Lo que te decía con el científico, evidentemente el científico llega al laboratorio, pero cuando llega al laboratorio ya sabe
qué es lo que va a hacer, ya tiene identificado qué es lo que va a medir, ¿de acuerdo? La medición es de lo más importante para las ciencias exactas, las magnitudes, la medición. Vale, en el caso del científico, pues no llega al laboratorio pensando qué será bueno que investiguemos. Vamos a pensar, vamos a aterrizar un rato. No, no hay manera. Primero, analiza la teoría sobre un problema, comienza a hacer ciertas proposiciones, va formando conceptos, los va identificando, y ya cuando llega al laboratorio es porque ya sabe exactamente qué es lo que va a hacer, cómo va a contrastar, la hipótesis y va a realizar todo un análisis. Esto es fundamental, desde luego que es fundamental, pero tiene la desventaja, este enfoque, de que aquí no te puedes regresar, ¿ok? Por eso se dice un modelo cerrado de razonamiento lógico deductivo. Desde luego que otros podrán decir que esta es una de sus mayores ventajas. ¿Por qué? Pues porque podemos identificar la objetividad dentro de sus características. Y alguien podría decir que el enfoque cualitativo es subjetivo y que por lo tanto, pues ahí se va demeritando, va perdiendo. Puede ser que sí, pero digamos, ese puede ser que sí se tenía hace 30 o 40 años. En la actualidad se sabe que no es el caso, ¿de acuerdo? Que decir que este enfoque es más objetivo no es otra cosa sino un prejuicio, porque el enfoque cualitativo, desde luego, también debe mantener una objetividad. De hecho, si no la tuviera, nadie lo utilizaría, ¿vale? Bueno, aquí quiero agregar algo más, alumnos. En casi todas las investigaciones actuales, pues lo que tenemos es que se han combinado ya estos dos enfoques y se ha formado el enfoque mixto, ¿ok? Se ha formado el enfoque mixto, este enfoque mixto, donde toma lo mejor de lo cualitativo y lo mejor de lo cuantitativo para poder hacer indagaciones o investigaciones más puntuales, con mayores recursos, etcétera, ¿ok? Entonces, hay que distinguir entonces estos dos paradigmas o enfoques de investigación, cualitativo-cuantitativo. Te reitero, si bien en la guía se te va a informar de otros más, solo quiero precisarlo, no son en cuanto tal enfoques de la teoría de la metodología de la investigación, pero sí que pueden ser enfoques para otras áreas o disciplinas del conocimiento. Investigación e innovación en las profesiones, bueno, y entonces aquí esta parte que he estado refiriendo en algunos momentos de manera directa, en otros de manera indirecta, pues tiene que ver con la metodología. Fíjate muy bien, la materia es investigación e innovación de los proyectos profesionales. Nosotros podríamos decir en las profesiones. Y todo se conjuga ¿en qué? En la metodología. Fíjate muy bien. Hay dos tipos de investigaciones que se pueden hacer. Las investigaciones académicas, que son las investigaciones en las cuales nos encontramos nosotros cuando estamos en una licenciatura, en una maestría o en un doctorado. Son investigaciones académicas, ¿ok? Hay otro tipo de investigaciones, que son las investigaciones profesionales. Las investigaciones profesionales pueden ser tanto públicas como privadas. Te voy a poner un ejemplo. Desde el derecho se podría estudiar en una tesis la reforma a un artículo constitucional y pues la investigación podría tener bases y fundamentos sólidos para decir que evidentemente se requiere esa reforma a un artículo constitucional. Perfecto. Pero esa persona que esté estudiando su licenciatura, su maestría o su doctorado, pues no es ni un diputado ni un senador. Entonces, en su investigación académica puede quedar muy bien sustentado, pero digamos que en la práctica puede no precisamente tener un reflejo. Ahora, en cambio, si nos pasamos al ámbito profesional y en este mismo ejemplo, se supone que los diputados, los senadores, etcétera, tienen todo un equipo que se encarga de estudiar también cierta parte de la realidad para poder hacer sus propuestas de ley o sus reformas, etcétera. Bueno, ellos sí que tienen ahí, digamos, el poder para poder ejercer un cambio en la cuestión práctica. Ampliando el panorama, los científicos de estas farmacéuticas que han estado elaborando diversas vacunas, bueno,
eso es ya otra posición, es algo ya en lo profesional. No significa que lo profesional sea o más importante que lo académico. De hecho, lo profesional no podría existir si no existiera lo académico. Vamos a pensar que es una relación bidireccional, vamos a decirlo así, es un vaivén, un ida y vuelta, donde ambas se implican. Y claro, innovación se puede dar tanto en el ámbito académico como en el ámbito profesional. ¿De qué dependerá? Bueno, de los contextos, de los objetivos. Y todo esto confluye, reitero, en un término que es metodología. Cuando hablamos de hacer investigación en las profesiones, en gran medida estamos hablando de hacer investigaciones académicas, investigación académica. Por ello requerimos de una metodología que nos oriente y nos vaya marcando la pauta. Por tanto, es fundamental saber qué es un problema, una justificación, etcétera. Es decir, la metodología cobra sentido en tanto que se investiga, mientras que la investigación se delinea y acota en tanto trabaja con metodología. Fíjate muy bien, esa investigación, sin importar si es académica o si es profesional, requiere de una metodología. Si estamos en uno u otro ámbito y no sabemos qué es una hipótesis, no sabemos qué es un problema, no sabemos hacer un objetivo o no podemos plantear una pregunta de investigación, simple y llanamente no vamos a tener una investigación formal. Vamos a tener una investigación informal, irregular, un intento B, un ensayo, pero eso nos va a costar tiempo y nos va a costar dinero. Entonces, no, hay que ubicar muy bien estos conceptos y ver cómo es que se correlacionan. Ahora bien, sin importar la profesión o la formación académica desde la que estemos observando, la relación entre la investigación y la metodología es estrecha. La investigación responde al qué, fíjate muy bien, qué es lo que se va a investigar, a eso es a lo que responde exactamente la investigación, mientras que la metodología responde al cómo es que vamos a proceder, cómo es que vamos a investigar, a indagar. Sería estéril, y siempre lo he afirmado así, mucha metodología, mucha teoría sobre la metodología, si esta no se aplica. Y de la misma manera, sería una investigación infructuosa, directa al fracaso, si se quiere investigar, pero no se toman las pautas para poder hacerlo. Bien, de esta investigación y de esta metodología, alumnos, llegamos a lo que implica un proyecto de investigación. Un proyecto de investigación se define por lo que busca. No siempre se trabaja con hipótesis y no siempre tiene que ser práctico. Por ello, debemos afirmar que hay una ambigüedad respecto a qué sea un proyecto de investigación. De hecho, un proyecto de investigación también podría ser denominado como un proyecto profesional, ¿ok? Al final del día son investigaciones. Eso es lo más importante, son investigaciones. Y la parte del proyecto, pues es la parte que le ejerce la estructura, que le confiere la estructura. Pero lo que sí implica necesariamente, fíjate muy bien, es una investigación. Desde luego, si no investigamos, no lograremos nada. Un problema a abordar, un problema delimitado y acotado y un problema que sea pertinente. Entonces aquí tú ya puedes ir identificando. Al parecer, un proyecto de investigación se reduce a un problema, ¿ok? La pregunta sería, bueno, ¿y qué es un problema? Al final del día, todo se reduce a esto, alumnos. Para que pueda haber una investigación, se requiere de un problema. Si no es problemático, no hay investigación. De hecho, esa inquietud de la que yo te refería al inicio de la clase, pues es eso, es algo que nos impele, es algo que nosotros vemos como problemático y que queremos abordar. Fíjate muy bien. Un problema describe de forma amplia y clara, la problemática que es objeto de la investigación, detallando el problema a estudiar, así como los aspectos teóricos, epistemológicos, empíricos y conceptuales que circunscriben al problema. Ahorita tú, si yo te defino de esta forma el problema, ya deberías estar familiarizado, porque ya hablamos de investigación, ya hablamos de aspectos teóricos, ya hablamos de la parte epistemológica, la parte del saber, ya te dije, ya sabes qué implica la parte empírica y desde luego la parte conceptual.
En un problema de investigación, describes de forma amplia y clara la problemática que es objeto de la investigación, ¿ok? Pero fíjate, ¿hasta qué punto se tiene que hacer eso? Bueno, ya dependerá, ¿ok? Dependerá exactamente de los objetivos en sí. Ahora, en esta fase solo vamos a referir el problema en sí mismo. Solamente se va a referir el problema en sí mismo. Es decir, en un planteamiento del problema nosotros no buscamos resolverlo. Se irá resolviendo con la investigación, pero no lo vamos a resolver de tajo al inicio, ¿ok? Ahora, para su desarrollo, el investigador puede partir de una pregunta y en esa pregunta es donde nosotros podremos reflejar cuál es la problemática de lo que nosotros estamos observando. Si te preguntas por qué en una pregunta, pues claro, alumna, porque una pregunta problemática no se puede responder de manera inmediata, sino que refiere eso que te dije al inicio, de un proceso, de toda una confección, y que se podrá hacer con el enfoque cualitativo, con el cuantitativo o con el mixto, pero refiere un proceso. Por ello, esa pregunta pues hay que hacerla en términos generales, pero abarcando los conceptos o las variables de lo que nos estamos preguntando, ¿de acuerdo? La pregunta va como parte de la redacción del mismo problema y solo es para precisar lo que queremos indagar. Finalmente, una de las partes que se recomiendan, y esto ya es más una recomendación metodológica, para lograr clarificar de qué va o de qué trata ese problema de investigación, conviene señalar información de contexto, información que nos dé luz, que logre aportarnos luz respecto a cómo es que ese problema pues se encuentra contextualizado, por qué es relevante. Y para ello podemos presentar datos duros, estadísticas, que le den un respaldo a eso que estamos investigando, ¿ok? Esos datos duros no necesariamente tienen que ser datos tipo INEGI, ¿no? Si los hay, perfecto. Si no es el caso, podemos indagar en otro tipo de datos, pero al final del día es solo eso, un respaldo para esa problemática que nosotros estamos identificando. Con esto, alumnos, hemos llegado al final de nuestra sesión. Te reitero, el objetivo de esta asignatura es ser una introducción a conceptos, a ideas y a teorías que refieren la parte de metodología de la investigación. Cuando lleguemos a esas sesiones, a esas materias, ahí ya vamos a poder abordar, bueno, cómo hacemos un objetivo, cómo se hace una hipótesis, cómo puedo yo plantear un problema, etcétera. Pero por ahora vamos a quedarnos con esta perspectiva en nuestra asignatura. Y de hecho, pues tú mismo, seguramente tú misma lo has podido estar observando con los productos que se te piden, cosas de ejemplos, de destacar algunas ideas de filósofos, como esa breve línea del tiempo que se te pide de los filósofos, conceptos muy puntuales, que logres precisar eso, la parte conceptual, sin necesidad ahorita de hacer un proyecto. En algún punto, la teoría se quedará a un lado para aplicar estos conocimientos directamente a un problema. Perfecto, voy a dejar ahora mismo de compartir. Les agradezco que vean la grabación, les agradezco que la hayan visto completa y les reitero mi atención, alumnos, cualquier duda que tengan por el mensajero de la plataforma o por el apartado de retroalimentación, por ahí podemos tener una comunicación. Cualquier duda, por favor, no duden en expresarla. Les agradezco, que tengan una excelente tarde y seguimos trabajando. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Hasta luego.